Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy con don Víctor J. Carpintero, presidente del Colegio de Gestores Administrativos y miembro de la Junta Nacional. Un saludo, bueno, un cordial, don Víctor. Un saludo a todos los oyentes. Y don Aurelio Sastre, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales y también con tertulia habitual. Un saludo. Un saludo, muy buenas tardes. Vamos a entrar sobre las cuentas de nuestro país, que es imposible que cuadran cuando uno se entera de datos como estos que demuestran que España es viable, pero solo necesita que se hagan las cosas bien. Se necesita un gobierno responsable que tome medidas decisivas, porque estamos llegando a ese punto en materia económica, en materia de ahorro, y ojo, y lo digo sin tocar aspectos fundamentales como son las pensiones o la sanidad o la educación. Hay cantidad de partidas donde se puede actuar. Le voy a dar unos datos que son sobrecogedores, creo que la palabra es eso, sobrecogedores, sobre lo que cuesta en España en el último año, pero cómo ha ido aumentando la nómina de políticos y de funcionarios. Que esta nómina de políticos y de funcionarios se come 2/3 de los ingresos por tributos. Así vemos cómo las cantidades han ido subiendo. El pasado año se gastaron en esta partida 147.363 millones. En el año 2020, es decir, el año anterior, 7.000 millones menos, es decir, 140.454. Y ojo, donde está ya la subida, que es tremenda, es en el año 2019, donde solo se gastaron, en comparación con ahora, 134.729. Es decir, realmente esto es una máquina de triturar el dinero de todos los españoles en gasto estructural. Pero luego, además, hay que añadir algunos datos. Los empleados del sector privado, que trabajan en las pequeñas pymes, empresas, etcétera, en general, trabajan un 10% más de horas que los del sector público. ¿Y cuál ha sido el gobierno que en la historia ha creado más empleo público en menos tiempo? Es decir, más gasto a costa de todos los españoles. El gobierno del señor Sánchez. Estamos hablando de gasto público de personas que luego estarán ajenos a ajustes, a ERTES, a ERES, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es imposible que cuadren las cuentas. Por eso yo le diría al nuevo líder del Partido Popular, el señor Feijóo, que si el señor presidente del gobierno no quiere hablar de economía, no debe hablar de nada. Tiene que hablar de economía y también de leyes tremendas que se han hecho en los últimos años en este país. Y esta es la situación tan dramática y tan grave por errores propios. No pueden hablar de la guerra de Ucrania, de el volcán, del COVID, pueden hablar de todo lo que quieran para lanzar botes de humo. La realidad es esta, donde se gasta, donde se, no iba a decir malversa porque no es la palabra exacta, donde se quema el dinero de todos los españoles es en este gasto. Don Aurelio Sastre. Bueno, eso es una realidad. Yo creo que la composición social de España está cambiando radicalmente. Yo creo que hay una polarización importante y se ha establecido ya un sistema social donde solo hay ricos y pobres. Los trabajadores del sector privado, puede considerarse entre la clase hoy ya pobre, empobrecida. Ha desaparecido esa clase media con unos salarios que le permitían vivir y un costo de la vida que, en fin, estaba siempre en cifras razonables, y prácticamente no se puede vivir con esa, paro, disminución de salarios y costo de cosas tan fundamentales como es, por ejemplo, la energía. Decía usted que en el sector privado trabajan un 10% de rendimiento. De horas más, sí. Y de horas de media. Sector público. Bueno, esa es una realidad que se constata cada día. El sector público ha ido
yo creo que ha ido primero incrementando de una manera notable sus ingresos. Yo creo que soy ya una clase... Bueno, estos son los datos, fíjese. Empieza a ser una clase hegemónica. A partir de ahí han ido incrementando el número, se ha aumentado mucho el número de funcionarios y ahora están en una línea de trabajar lo menos posible. O sea, con estos sistemas que se está haciendo... Perdón, don Aurelio, vamos a explicar, salvo excepciones, sí, porque no vamos a meter a todos en la misma... No, bueno, pero hay una sí, pero está generalizado, o sea, estoy está de generalizado acuerdo. Porque en la medida que sí, dentro de los sectores, cuando se establece una política y un sistema, si hay uno que se distancia porque trabaja mucho más, los demás no le miran bien porque va en contra de la tendencia general, ¿no? Por tanto, estamos en esa situación. Incremento del gasto, como bien dice usted, incremento del número de funcionarios y disminución del rendimiento. Tengo que decir que esa es una realidad porque, mire usted ahora pide al Registro Civil Central una certificación de nacimiento, pasarán 3 meses, dicho por un funcionario de ahí a través del teléfono, pasarán 3 meses hasta que empiezan a mirar ese expediente. Es decir, usted no recibirá un certificado del Registro Civil Central, un certificado que solo es una copia literal, que es hacer una fotocopia del libro. Yo le doy la solución, don Alberto. Pasarán... Don Aurelio. Pues me interesa. Consulte con un gestor administrativo, que tienen una comunicación directa con el Registro Civil Central y en una semana tiene ese certificado. Sí, no sé si será en cualquier caso, porque también luego hay limitaciones. Dice, a partir de los nacidos antes del año 50 ya existen más problemas. Vamos con el... Bueno, con lo que ya la quiero decir clarificado. es el rendimiento del funcionariado, esto es un desastre. O sea, cada día funcionamos peor. Y el problema es cuando eso se va extendiendo también a sectores, pues como por ejemplo la atención primaria. O sea, hoy se están ya aferrando a las consultas telefónicas, telemáticas. Parece que no les gustan volver a la normalidad. Y hay dificultades, y además ahora lo estamos viendo con el nuevo consejero, que en fin, que se está encontrando resistencia para que vuelvan a la atención presencial. Quiero decir que los funcionarios cada día nos cuestan más, cada día son más y cada día se rinde menos. A mí lo que me parece es que yo creo que hay funcionarios como todo, de todo tipo, gente muy responsable, maravillosa, y por lo tanto que no se sienta nadie y tal. Pero sí estamos hablando de que se está creando, y lo digo sin ningún tipo de tal, una especie de casta de beneficio, que el día que venga un gobierno y quiera quitar va a tener problemas. Pero lo que no puede ser es que no sean conscientes de que viven a costa de los impuestos de los españoles y que son servidores públicos. Y los sindicatos han tomado como rehenes estas cosas y ahora ya verá usted con el IPC estarán pidiendo inmediatamente subidas. Para terminar este asunto, porque tenemos muchos temas. Sí, para cerrar el asunto, Víctor, para cerrar este tema. Tenemos el barómetro. Bueno, yo quiero hacer especial mención al primer encuentro institucional que ha habido, se ha producido esta semana entre el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, don Alberto Núñez Feijóo, en el que llevaba como deberes el líder de la oposición sí o sí la rebaja de impuestos. Bueno, pues taxativamente, tajantemente le ha dicho que no, que eso ni se va a plantear ni se va a estudiar. Entonces, bueno, pues la postura de acercamiento, de diálogo, de grandes pactos de Estado y demás, pues bueno, pues no se ha traducido en un arreglo en un primer momento, ¿no? En este primer encuentro en el que estaba, bueno, pues esperanzada la población, en que yo creo que es una demanda además generalizada, la de la rebaja de impuestos en un momento como el actual, e incluso la actualización de los impuestos conforme al IPC también. Bueno, vamos a hablar del barómetro que ha hecho usted. ¿Cuál es el estado de ánimo? El barómetro de los gestores administrativos de España del mes de marzo. Pues sí, los gestores administrativos, a través de nuestro Consejo General, elaboramos una encuesta mensual entre los 6.000 despachos de gestores administrativos repartidos por todo el territorio nacional, mensualmente. Y los resultados se han dado a conocer esta semana. El dato fundamental es que el 70% de pymes y autónomos obtienen en 2022 menor rentabilidad que el pasado año. ¿Vale? Esto es un dato irrefutable. Y en los últimos meses se crearon 90.000 nuevos negocios por empresarios
que tuvieron que cerrar su negocio anterior en 2021 como consecuencia de la pandemia. El 35,3% de los gestores administrativos también observa que se está produciendo una desafiliación del RETA, del régimen especial de trabajadores autónomos. Claro. El estudio también aborda la situación actual de los autónomos, que tan solo un 24% obtiene más ingresos en 2022 frente a un 33% que se encuentra en el mismo nivel que el año pasado y un 43% que ha visto reducidos sus ingresos. Respecto a los costes, al 82% le han aumentado los costes, mientras un 4% tiene menos costes y un 15% de los autónomos los mismos que en 2021. Esta situación lleva a que el 73% de los autónomos está consiguiendo una menor rentabilidad respecto al año pasado. Solo el 8% cuenta con un mayor rendimiento y el 19% está consiguiendo el mismo rendimiento que durante el último ejercicio. Pues unos datos muy esclarecedores y que se habla de un modelo de sociedad que se está formando que realmente es realmente muy peligroso, porque esto hay que añadirlo y creo que nos da pie y está interrelacionado con las reformas educativas. La nueva modalidad de bachillerato, además nos han pedido que hablemos de ello, está generando un caos, una incertidumbre en los centros de enseñanza. Como ha recogido el diario ABC en un informe imparcial, pero luego otros medios se han hecho eco durante esta. Se puede estudiar, por ejemplo, los peligros de la música del reggaetón, pero no del terrorismo de ETA, o no de los reyes católicos. La historia empieza en el año 1800 y pico. Es decir, esto es distópico, esto es realmente esclarecedor, que quieren una sociedad, con perdón, de tontos. Quieren una sociedad que no sea adulta, que no piense, que no sea libre y que no pueda. Por eso persiguen al autónomo, porque el autónomo es autónomo y vota a quien le da la gana y hace lo que cree conveniente una vez que pague sus impuestos. Entonces, este es un modelo de sociedad que, por cierto, va a quebrar. Ya verán ustedes las elecciones en Francia, que puede haber sorpresas tremendas, como ha habido en Corea del Sur, etcétera. Es decir, el sistema dopado fuertemente por un intervencionismo estatal está a punto de la quiebra. Y bueno, igual tenemos que pasar por eso, es decir, hay que estar atento a todo eso, y yo creo que parte de lo que está sucediendo es eso en Europa. Entonces, si no queremos un hombre libre, si no queremos una persona adulta, si todos son leyes de las leyes de igualdad de género, pues claro que igualdad de género, el derecho de todos los seres humanos es igual, pero no hacer cosas para distorsionar todo el sistema, distorsionar todo, meterse en la educación de los hijos en temas de sexualidad, etcétera, etcétera. Esto todo es un auténtico desastre. Esto huele que apesta. Esto es, pues, realmente un pus que sale de la sociedad. No, nada bueno para la sociedad. Entonces, se une, y por eso creo que venía como anillo al dedo, a lo del tema del autónomo, don Aurelio. Si es que no nos debe de extrañar, es la persecución de toda libertad. Es una realidad. Yo creo que había una gran preocupación cuando este gobierno tenía, en principio, cuando todavía no había llegado, el gobierno actual, cuando todavía no había llegado, había una gran preocupación de que se plasmara en una realidad. Bueno, pues la realidad, yo creo que ha superado ampliamente los temores que teníamos. Hay que tener en cuenta que tenemos un gobierno en el que un 30% es gobierno comunista, pero además gobierno comunista de una estirpe de corte venezolano, de corte bolivariano, con unas ideas liberticidas totalmente. Esto no entienden la libertad, solo entienden la dictadura propia de un gobierno comunista. Y además con una fuerza dentro del gobierno que imponen con mucha frecuencia sus propuestas, sus proyectos. Lo estamos viendo con unos ministerios como es el Ministerio de Igualdad, donde hay un verdadero dispendio. Ahora se habla
de 20.000 millones en 3 años. Bueno, eso ahora parece que es que como no los hay, ya dicen que no, pero bueno fue una lanzada bien, de esta pero señora. Ahí está. Pero luego tenemos pues también al representante del Partido Comunista pues permanentemente haciendo una crítica destructiva sobre elementos de nuestra economía fundamentales como es el comercio de la carne, como es la agricultura, como es. Entonces estamos viendo una acción destructiva, pero además en el exterior, donde más daño puede hacer. Y así podría decirle varios. Entonces no se sorprenda de que ahora, pues sobre autónomos y demás, se esté ejerciendo pues una presión donde su situación económica no importa. Yo no veo preocupación en el gobierno por esta situación, por la situación de los autónomos, por los costos de los precios, por la inflación. Claro, se dice, la inflación, cada punto de inflación le supone unos ingresos al gobierno de 2.000 millones. Sí, sí. Claro, todo esto es muy alarmante. Ha recaudado 20 y tantos mil millones. Entonces ahora nos llama la atención que se han reunido el que es o va a ser jefe de la oposición, que es el señor Feijóo, presidente actual de Galicia, donde los éxitos son absolutos, ha ganado con 4 mayorías absolutas y donde prácticamente los partidos como estos comunistas, Podemos y tal, han desaparecido del gobierno o del Parlamento. Vemos que la economía, en esta reunión que han tenido, la economía no ha sido tocada absolutamente para nada. Solamente se ha hablado poco de política, se ha hablado de ese interés de reforma del Poder Judicial con una clara intencionalidad, cuando la Constitución dice claramente cómo eso se debe llevar a cabo. Es decir, estamos mucho más en la... Y ahora, pues el tema de Marruecos, donde es una decisión absolutamente personal del presidente del gobierno, además con todo parte de su gobierno en contra y el Parlamento en contra. Estamos viendo una política donde parece que la economía, que es la mayor preocupación, y yo creo el gran mal que está padeciendo la sociedad española, de la economía no se habla. Don Víctor. Sí, en cuanto a la reforma educativa que comentaba en su exposición... Eso es tremendo, eso es, de verdad, quieren, esto es para que salieran los padres a la calle, para que salieran los abuelos, salieran todo. Es decir, pero esta sociedad, yo no sé... Bueno, la reforma de la educación, el decreto del bachillerato, sí, que se puede denominar así, que se ha aprobado esta semana, tiene 4 puntos fundamentales. El bachillerato ya se va a cursar en 3 años en lugar de los 2 años actuales. Se puede terminar los estudios de bachillerato con un suspenso. Todo esto va a derivar en un nuevo sistema de selectividad y lo más sangrante es que se cargan la asignatura de religión. La asignatura de religión, la asignatura de religión ya no va a contar en la nota media de acceso a la universidad, del expediente académico, como tampoco se va a tener en cuenta la asignatura de religión para el acceso a la solicitud de becas y ayudas para el estudio. Yo creo que, como decía muy bien antes don Aurelio, pues bueno, el gobierno, el 30% del gobierno comunista de este país, pues se ha salido con la suya. Y es que luego, además, a través de las leyes LGTBI, se quiere volver loca la sociedad, se la quiere trastocar. Yo creo que destrozarla, pero destrozarla mentalmente. Y ese es un proceso, y ayer estaba viendo yo la televisión americana, el gran debate sobre ese tema. Claro, ahí el poder de los estados es muy grande y le están haciendo frente al peor presidente posiblemente de las últimas 3 décadas, que es el señor Biden. Este señor que está incapacitado para dirigir un país. La otra noche estaba hablando con unos miembros de partido, con unos sindicalistas, y de repente cambió el tema y empezó a hablar de la guerra de Ucrania y que iba él a luchar. Es decir, no está en condiciones psíquicas ni mentales este señor para dirigir nada. Pero vemos cómo este mantra que hay aquí en Occidente, estamos hablando de Putin. Putin es el mentiroso mayor del reino, pero es que en Europa tenemos también muchos mentirosos. Es que la cantidad de mentirosos que tenemos en Occidente, también no voy a ponerles en comparación con Putin, no me digan que lo compare con Putin. Putin ya está fuera de la clasificación. Pero es que aquí tenemos que mirarnos en lo que está pasando. Entonces veremos, por ejemplo, lo de Argelia. Es decir, ayer se va a Marruecos, pero claro, esto supone que usted, la señora del Quinto, pues tengan que pagar el gas muy caro. Claro, Naturgy, que estaba negociando unos precios, dice, no, pues para España los precios más caros. Las decisiones de estos señores,
que son realmente incapaces de gestionar un kiosco de pipas, les está saliendo a los españoles por el ojo de la cara, como diría don Aurelio. Esto es increíble, esto es increíble. Entonces, yo no sé si es falta de información, que la gente está atolondrada, que dice, bueno, pues ya me da igual todo, o no sé lo que tiene que pasar. Es que esa falta de sentido de la oportunidad. Es decir, en el peor momento, en un momento en que el gas escasea y que está subiendo, nosotros nos enfrentamos con una actuación política que, si llevaba tantos años así, yo creo que podía haber esperado un poco más tiempo y haber buscado consensos. Tomamos una decisión que va a provocar la reacción de Argelia, que es el principal y casi único suministrador de gas en este momento. Hemos provocado el enfado de ese país y reacciona, dice: no va a haber revisión de precios para todos nuestros clientes, solamente lo va a haber para España. Y hoy lo confirma la ministra. Hoy la ministra dice que efectivamente Argelia nos va a subir el precio del gas. Claro, la cena de ayer, Sánchez, ¿no?, de ayer nos está saliendo carísima a los españoles. Había ese grado de satisfacción, además esa decisión unipersonal, que en política exterior nunca se había dado un caso de estos, de que un señor, el señor Sánchez, con una minoría realmente importante en el Parlamento, el señor Sánchez ha tomado una decisión de tanta trascendencia para las economías de este país, para la economía, hablando globalmente, pero también para la economía de cada familia, porque hoy el precio de la energía no se puede pagar. Hoy rentas, pensionistas, asalariados, no puede pagar el precio que tiene la energía. Entonces, tomar una decisión de este tipo, que va a tener las consecuencias que ha tenido, no me parece la postura más responsable. Don Víctor. Pues sí, yo creo que era una de las decisiones de Estado que debía, antes de haberse lanzado, sin consultarlo ni a su socio de gobierno, ni a la oposición, al Parlamento de este país, yo creo que lo debería haber consultado por la trascendencia que ha tenido, tiene y va a tener para este país. Ya lo estamos padeciendo en las facturas, como muy bien ha apuntado don Aurelio. Y luego, bueno, es una cuestión que afecta a la territorialidad también de España. Puede generar un problema político a nivel internacional. Y en ese interés por el control, vemos que el Banco Central Europeo llama la atención a España, porque saben ustedes que no pueden pagar con más de 1.000 euros. Y le dicen, no, usted tiene que dejar hasta 6.000. Por cierto, que además el banco creo que era de Noruega o de Suecia, no, el de Noruega lo ha dejado claro, diciendo que aunque no está en la Unión Europea, pero sí es un Estado asociado en materia económica, ¿no? Pero, es decir, este control sobre el ser humano, utilicen ustedes lo más que puedan el dinero, eviten las tarjetas, porque es que eso también es una forma, porque aquí si no nos vamos a ver en un proceso en 2 o 3 años de control social, de que van a intentar retirar el dinero. Sí. Y eso es un drama. Esto es consecuencia de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Sí, pero... Yo le puedo contar un caso... Pero esto es un escándalo, sí, es decir, sí. Vamos a ver, lo que hay que hacer es leyes equilibradas. Creo que 6.000 es un margen suficiente, porque uno sí tiene que blanquear cantidades y no estamos hablando de esas cantidades. Un caso real, don Gervasio. Sí. La semana pasada me llama un cliente al despacho, sí, que estaba haciendo la transacción de la venta de un vehículo usado, y le había venido durante el fin de semana el comprador a Santander a pagarle el coche, 4.500 euros. ¿En mecánico? En metálico. Me llama, Víctor, tengo aquí al cliente con 4.500 euros, ¿firmamos el contrato? Digo, que te haga una transacción, que te haga una transferencia bancaria, porque si no, estás incumpliendo la ley de prevención de blanqueo de capitales. Se lo dice así al otro, no se hizo la operación. No se hizo la operación. Te quiero decir que... Bueno, vamos a ver, es que lo que se está haciendo es... menos mal que ayer hubo una gran noticia en el Parlamento alemán, yo creo que hay que celebrarla. Ayer en el Parlamento alemán, se la cuento, llevaban para un futuro la obligatoriedad, si hubiera pandemias de algún tipo, de vacunarse a todo el mundo. Pero se dejó de libertad de voto. Y una mayoría aplastante que votó en contra, de diferentes partidos, 300 a 100 o algo así. Esto es una alegría para la libertad, para el sometimiento, porque aquí estamos en un proceso
de, iba a decir, chinacización, ¿no? Una palabra así inventada. No nos damos cuenta, pero estamos cediendo de nuestras libertades que han consagrado nuestras constituciones durante años y años y años, y la libertad es el elemento fundamental, como el aire, como el agua, etcétera, etcétera. Además, yo detecto en la sociedad que, bueno, ya está anunciado que a partir del próximo día 20 de abril no va a ser obligatorio el uso de mascarillas en el exterior. Sí. Solo en determinadas situaciones, en interiores, en transporte público, en colegios, en hospitales, va a haber que llevar. Bueno, pues debería de ser una noticia que diera alegría a la gente, que tuviera... Pero es que yo la han engañado. Yo estoy viendo las encuestas y el 90% de los encuestados dicen que la van a seguir llevando. Bueno, es que como han engañado tanto, un día iba a traer una doctora especialista de la más importante neurocirugía londinense sobre el estudio. El tema... Precisamente tenía un artículo que he elaborado sobre cómo a los seres humanos se les ha engañado en Europa a raíz de esta pandemia. Está saliendo. Esto que pasó en Alemania ayer es una prueba de que, bueno, todavía hay la fuerza, porque allí ha habido mucha oposición. Y ahora ya, pues, quieren taparlo con la guerra. Ahora ya no hay volcán del Teide. Por cierto, habrá que hablar del volcán del Teide si les han dado las ayudas. Ya no hay COVID. Y solo hay Ucrania. Todo esto no es casualidad, queridos televidentes. No seamos tontos. No seamos tontos, que hay que pensar un poco autónomamente. Hay que pensar un poco autónomamente, ¿no, don Aurelio? Acabamos. Sí, hay que pensar autónomamente y hay que darse cuenta de que todas estas situaciones de aterrorizar, de meter el miedo en el cuerpo de la gente, ha sido aprovechada para lanzar leyes contra la libertad. A mí me parece que un nuevo gobierno no va a tener que hacer muchas leyes, solamente derogar leyes. Sí. Tiene que devolver la libertad al pueblo, porque además eso no ha conducido a nada positivo. Hoy está viendo usted mucha más agresividad en casi todos los órdenes. Agresividad y acoso en las escuelas, agresividad frente a los sanitarios de auténticos energúmenos. En fin, está viendo que todas estas leyes que han ido contra la libertad no han contribuido a mejorar la convivencia en absoluto. Y luego estamos viendo un problema gravísimo, que también es una consecuencia de cómo los políticos se cargaron las cajas de ahorros, es la exclusión bancaria. Esto ya hoy empieza a ser un problema importantísimo. En los pueblos la gente no puede operar en bancos, porque han eliminado todas las sucursales. Tenemos que hablar un día de la campaña de renta. Sí, vendrá usted a hablar especialmente si quiere. Un avance. Sí. El pasado 6 de abril ha comenzado el plazo para presentar la declaración de la renta. Sí. 2 consejos. Primero, recordatorio, sujetos obligados a realizar la declaración de la renta. Aquellos trabajadores que hayan tenido unos rendimientos del trabajo, o sea, que hayan cobrado por su trabajo más de 22.000 euros. O aquellos que teniendo 2 pagadores hayan superado los 14.000 euros, siempre y cuando el segundo y sucesivos pagadores hayan superado los 1.500 euros. De manera que... Y volvemos otra vez a la crítica que hicimos los gestores administrativos de esta disposición. Las clases más desfavorecidas, los trabajadores que han estado en ERTE, que no han podido acceder a su trabajo, que han estado pues en el paro y han tenido 2 pagadores, van a tener que hacer la declaración de la renta otra vez más. Y segundo consejo, no confirmen el borrador, nada más recibirlo. Mírenlo porque hay fallos. Consúltelo porque hay fallos y la responsabilidad... Y consulte con un gestor. Pero de verdad quería decirle una cosa antes de acabar, aunque sé que no me paso del tiempo. Ante la Dios fue aprobado una ley ilógica, inmoral, asquerosa, me permito calificar, de que uno se manifiesta delante de una clínica abortista y se pone a rezar el rosario, por ejemplo, y le pueden llevar a la cárcel. Oiga, que es lo que estoy contando. Como en Rusia. ¿Esto qué es? Pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Qué Estado es este? ¿Qué Estado de Derecho es este? Bueno, pues esto es lo que tenemos al aparato. Es que esto ya no es ideológico, es de las libertades más básicas. Que tengan una feliz semana. Paz y bien.